tardes a todos. Veo que hay una masiva participación. Estáis conectados y bueno, os agradezco el interés por esta temática. Agradezco también a Aina y a Convivexit por la invitación. Como bien dijo Aina, pertenecemos a un grupo de colegio de psicólogos cuya intención tiene precisamente hacer este vínculo con los centros y ofrecer formación que sea relevante. El tema de hoy es un tema muy relevante, muy importante, principalmente por la prevalencia de las autolesiones en los adolescentes. Eh, y bueno, hemos organizado la presentación en estas casi 2 horas que vamos a estar juntos en 2 momentos. Primero voy a presentar yo el tema y voy a hablar acerca de las autolesiones, sus características más fundamentales, cuál es la concepción, cuál es la prevalencia, qué podemos hacer frente a las autolesiones en el alumnado, algunas pautas básicas, y quisiera sobre todo ofrecer una visión que no sea simplista, porque las autolesiones, por la investigación, se sabe que hay múltiples causas, y entonces intento sobre todo ofrecer esta visión, ¿no? Una visión más compleja acerca del tema. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. Seguramente van a poder tener también esta presentación para que puedan revisarla. Bueno, en estas 2 partes yo voy a exponer este tema y luego voy a hacer unos 15 minutos para vuestras preguntas. Seguramente al finalizar también vamos a tener un poco de eso, y posteriormente mi compañera va a exponer también acerca de las autolesiones, pero considerando el alumnado con TEA, ¿no? Y necesidades especiales. Bueno, acerca de las autolesiones, quiero empezar diciendo que se entiende por autolesiones todas aquellas conductas que en principio no son socialmente aceptables, ¿no? Y no es un tatuaje, no es ponerse un PIR. La conducta autolesiva se define como una conducta que está dirigida hacia uno mismo con la intención de hacerse daño, pero vamos a entender que las autolesiones, desde esto que estamos hablando, no tienen una intencionalidad suicida. Cuando la realiza, el adolescente en este caso, no tiene el fin de morir, ¿no? No hay una intencionalidad dirigida, pero sí de causarse un daño físico, acordes, golpes, otras formas de autorrespeto, y que causan leves o moderadas. Entonces, desde este punto de vista, actualmente se puede conocer tanto en la investigación como a nivel general, vosotros tal vez habéis escuchado, diversidad de terminología para referirse a las autolesiones. Comúnmente se conoce como, en un término inglés, cutting, cortarse, pero hay diversidad de terminología, ¿no? Una conducta pasiva también se llama, la abreviación NSSI, puede traer investigaciones, una autolesión no suicida. En español, la sigla vamos a ANS, autolesión no suicida, ¿no? Entonces quiero empezar a decir que un tema que en los últimos años está siendo ampliamente investigado, pero falta todavía mucha Cintia, investigación, sobre todo en... ¿Sí? Cintia, perdona que te interrumpa. Es que no se te oye muy bien. Hay como un eco, no sé, supongo que debe ser la conexión, pero si intentas a lo mejor acercarte más al micro, o no sé, prueba de cambiar algo a ver Sí. si te podemos oír mejor. Vale. Y a lo mejor también habla un poquito más alto. Vale. Hola. Sí, ahora Sí, ahora te oímos más mejor. alto, pero sigues con el eco. Por tanto, Vale. yo creo que es cosa de la conexión. No te preocupes, pues sigue. Como tenemos la presentación delante, pues más o menos. Tendremos que estar más atentos, pero Vale. bueno, continúa. Bueno, voy Gracias. a tratar más fuerte. Decía que hay una diversidad de terminología para referirse a las autolesiones, y nosotros las miramos como autolesiones no suicidas, ¿no? Hay una pregunta que constantemente nos podemos hacer,
porque constantemente se lo escuchamos, que los adolescentes que se autolesionan, si Pe- lo hacen por una llamada de Perdona, atención. Cintia, vuelvo a ser yo y tengo una sugerencia de un participante. Dice que si a lo mejor te apagas la cámara, tal vez se oirá mejor. ¿Lo probamos? ¿Te parece? Sí, A ver, cierra tu cámara y a ver si te podemos escuchar mejor. vale, ahora voy a probar. Está abajo a la izquierda. Simplemente haces clic encima y ya se cerrará tu cámara. Mm, ¿Lo ves abajo? Vale, perfecto, Cintia. A ver, adelante. no sé si ahora me escucháis mejor. Bueno, pues más o menos. Vale, vale, qué pena. Haz una cosita, Yo creo que puede ser la conexión. pon la pantalla como la tenías antes, a pantalla completa la presentación, y así la verán mejor. Y entonces la cámara la puedes poner porque se oye igual, ¿eh? Por tanto, ya no, creo que no tenemos nada más que probar. Me sabe mal. Ahora está en pantalla compartida, me parece, Ahora Aina. perfecto. Muy bien, Vale, gracias. vale. Bueno, una continua pregunta que podemos hacernos, porque a veces escuchamos que cuando un adolescente se autolesiona, podemos pensar si es una llamada de atención. Y a veces esto de decir que es una llamada de atención son expresiones muy trivializadas, ¿no? Porque sabemos que como seres humanos es fundamental tener la atención de otra persona para nuestras necesidades básicas, pero esto desde que nacemos. Entonces, mi propuesta de hoy es un poco amplificar, ¿no? Mira, comúnmente escuchamos en los ámbitos donde vemos que adolescentes se autolesionan, que lo hacen para llamar la atención. Puede ser cierto que sea una llamada de atención, pero quisiera remarcar que es una llamada de atención, pero para pedir ayuda, porque son adolescentes que están pasando un malestar intenso emocional y que no están pudiendo tener las herramientas ni los mecanismos necesarios para enfrentar este malestar. Entonces, evidentemente, si nosotros trivializamos autolesiones, la gravedad de esto, no hacer caso a este periodo adolescente y un riesgo porque mayor sea la cantidad de autolesiones que tiene un adolescente, hay mayor gravedad y por tanto mayor riesgo incluso para su vida. Muchas veces los adolescentes lo que tienen cuando se lesionan de entorno es mensajes como estos, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? Deja de hacer eso. Estás loco, loca. ¿Te gusta hacerte daño? No lo entiendo. Entonces son mensajes que nosotros estamos emitiendo al adolescente que se autolesiona, que en cierta manera trasladan incomprensión y están estigmatizando este tipo de comportamiento que en definitiva es un de socorro, de ayuda de los adolescentes, ¿no? Mi objetivo, en todo caso, mi objetivo es que cambiemos la mirada, damos este tipo de conducta y podamos intervenir. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de autolesiones, no? En psicología nosotros tenemos y en psiquiatría un tratado que es el DSM-5 y las autolesiones, tal cual, última versión, para referirse a afecciones necesitan más estudio. Tendrían que ocurrir al menos 5 días en el último año. Cualquier tipo de autolesión, sea cortar, quemar, pincharse, frotarse en exceso, con diferente aliviar un sentimiento o un estado cognitivo negativo, resolver una dificultad, inducir un estado positivo también, incluso las autolesiones están relacionadas con alguna, al menos con alguna de estas causas, ¿no? Dificultades personales, sentimientos negativos, un periodo de preocupación importante, difícil para la persona, y con pensamientos recurrentes, actúan un poco en una línea de bucle y para la poder el comportamiento no socialmente porque no es tatuaje, no forma parte de un ritual, no es morderse las uñas tampoco y sobre todo tiene consecuencias
que provocan e interfieren en el bienestar del adolescente, ¿no? No se por un poco por otro trastorno. Si bien las autolesiones están presentes en los adolescentes, hay adolescentes que sí van a tener trastorno mental, pero otros no. Con lo que quiero decir que no necesariamente las autolesiones están presentes en personas y en adolescentes con trastorno mental, y por ello hay que diferenciar. Pero sí, a mayor gravedad, puede desembocar en diferentes tipos de patologías o en todo caso estar presente en ese tipo de conductas de riesgo. ¿Es una conducta presente en otros trastornos? Sí. ¿Y cuál es su relación con el suicidio? Porque a veces la sorpresa que tenemos cuando sabemos que un adolescente se autolesiona es preguntarnos si tiene la intención o no, o el deseo o el plan de morir. Y por eso nos recibimos esto con preocupación, con susto, con sorpresa, y a veces no sabemos si hay una relación con el suicidio. Y en general, muchos autores, investigadores, hablan, aunque hay una relación, lo consideran como como que diferente a la conducta suicida. No es semejante porque el mismo DSM-5 tiene sus propios criterios y en todo caso en las audiciones no hay un plan, no hay una intencionalidad de morir, no, los cortes y las autolesiones se relacionan sobre todo con tratar de un poco paliar, enfrentar el malestar emocional del adolescente. Aquí, ¿por qué pongo transtornos? Hay unos autores que señalan que las autolesiones están presentes en varios trastornos, no por ejemplo, personas que luego vayan a caer en un suicidio, por ejemplo, y por ello debe ser estudiado el transdiagnóstico, ¿no? En diferentes patrones. Algo que es clave remarcar es que, aunque varios autores dicen que es diferente la conducta suicida, es un factor de riesgo para el suicidio. Y por eso es lo importante de tocar este tema y de saber cómo actuar. Hemos dicho que también tienen las autolesiones desde el DSM-5 una forma de categorizarlas, y yo quiero diferenciar que no es lo mismo la autolesión que el intento de suicidio, que tener ideas pasivas de muerte. Todo esto puede estar en la misma persona, pero son diferentes y pueden no estar las tres entidades en la misma persona además. Es importante explorar esto cuando un adolescente vemos que hay gravedad en autolesionarse, si hay tal vez un intento, qué hay por detrás, ¿no? Si hay un plan, si hay ideas de muerte, si hay un deseo, porque de hecho que los adolescentes por la etapa a veces surgen ciertas ideas, pero hay que ver si son ideas pasivas o ideas activas y si hay un plan. En el caso de la autolesión, vuelvo a remarcar, estamos hablando de autolesiones que no tienen en principio una intencionalidad de hacerse daño para morir, ¿no? El DSM-5 nos define que entenderíamos por un intento de suicidio, y también he hablado acerca de que a veces puede haber deseos de morir un adolescente, una persona, pero estos pueden ser pasivos, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar las autolesiones? Es importante porque a nivel de noticias en la web, seguramente en vuestros centros escolares, en vuestro entorno, yo en la consulta, veo un montón de familias, personas que alertan de que los jóvenes o los adolescentes están presentando este tipo de conducta. Escucha mucho también que se está socializando este tipo de conducta en las web, en Instagram, en blogs, y que incluso estas páginas señalan, incluso hasta dan pistas o pautas a los adolescentes de cómo hacerlo, ¿no? La Fundación ANAR alerta, de hecho, ya hace unos años, acerca del aumento de estos casos de autolesiones según los años. Bueno, la pregunta, una de ellas es también, ¿qué prevalencia tiene? ¿Cuánto porcentaje de adolescentes se autolesionan? Y los estudios, hay amplia variedad. También hay estudios a nivel internacional en población europea y también en población nacional en España. Hay estudios en muestras comunitarias que no tengan trastorno mental grave, y hay estudios en muestras clínicas, y hay gran variedad de factores, ¿no? Que toman en cuenta.
Pero un dato concreto es que a nivel internacional se está hablando de un 17.2% de adolescentes entre 10 y 17 años que se autolesionarían. En muestras clínicas, al haber también otras patologías mentales, el porcentaje sube a un 50%, entre 32 y 50%. En nuestro país, en los estudios que se ha podido revisar, en Cataluña hay estudios que hablan de un 11.4%, en el País Vasco de un 55.6%, con mayor severidad este porcentaje, un 33%, que estamos hablando. En el País Vasco este estudio lo hace Calvete, que es una investigadora que aborda este tema, que si observáis, es un porcentaje muy alto, el 55%. Estamos hablando de que los adolescentes alguna vez se han lesionado, autolesionado, con una media de 2 episodios, ¿no? En Madrid hay un estudio que habla de un 21%. Con una media, perdón, de 24 también episodios. Esto es bastante. Los datos no son, digamos, uniformes. ¿Por qué? Porque los estudios, como se sabe, tienen diferentes factores metodológicos y a veces, como esta terminología y la investigación en las autolesiones es, si se quiere, los últimos años, incluso para definir qué es una autolesión, hay estudios que no toman en cuenta necesariamente el manual que yo les he mencionado del tratado del DSM-5 y toman otros criterios, pero en definitiva estábamos hablando de conductas que intentan dañarse a uno mismo a través de cortes, golpes, arañazos, etcétera, ¿no? Entonces hay una amplia variedad, pero la prevalencia, estamos hablando de una prevalencia importante. Hay un estudio que es reciente en España, que es una revisión sistemática que han hecho unos investigadores en base a varios estudios que hablan acerca de cuál es esta prevalencia. Y lo mismo, ¿no? Habla de que acerca en muestras comunitarias hay de un 1.5 a un 6.7% de adolescentes que se le autolesionan, y el porcentaje sube cuando hablamos, por ejemplo, de autolesiones repetitivas. ¿Qué quiere decir eso? Adolescentes que no solamente se lesionan una vez, sino que lo hacen incluso muchas más veces, hasta 5 veces el último año, de un 47%. Si hablamos de la edad de inicio de los investigadores que han determinado, se sitúa que las autolesiones estuvieran entre los 12 y 15 años, ¿no? En la edad de inicio, pero hay estudios que afirman que incluso en los 10 años. Es una edad que si ven, es una etapa muy vulnerable y por tanto hay que estar alerta, por tanto en estas edades, entre 10 y 15 años. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Qué nos dicen los estudios? Hay estudios que afirman que las mujeres presentarían más autolesiones que los hombres, aunque los estudios no son concluyentes. Hay algunos otros que mencionan que son los chicos. La diferencia, vamos a ver un poco más adelante, va a ser en los tipos de autolesión. Las mujeres tienen un tipo preferentemente de autolesión y los hombres otro. Entonces, también hay que diferenciar adolescentes que lo hacen esporádicamente de aquellos que lo hacen Aina, tens el micro repetitivamente. obert. Ya un poco. Aina, Bueno, vamos a retomar. Aina, Vamos. Aina, sí. tens el micro obert. Ja, però estem a l'Aina de Verge de Lluc, que per favor, ara jo li desactivaré l'àudio, ja està. Endavant, Cíntia, perdona, era una participant. Vale, bueno, decía que hay que diferenciar a aquellos adolescentes que hacen de forma esporádica que aquellos que lo hacen de forma repetitiva, ¿no? Esto es diferente. Recientes investigaciones también ponen el acento en cuál es el rol de los padres en el mantenimiento de este tipo de conductas, ¿no? Es importante hablar que que la principal hipótesis que se maneja en este campo es que los adolescentes que se autolesionan, como vamos a ver un poco en la presentación, es por un tema de regularse emocionalmente, de disminuir sus estados de malestar, porque son adolescentes que no toleran ciertas emociones o momentos intensos y lo viven como un torbellino emocional. En general, además, los chicos, ¿qué motivos tienen para hacerlo? Son muchas veces, según la investigación, motivaciones más externas, interpersonales,
interpersonales, de relación con los otros. En cambio, las chicas refieren motivos más internos, temas más personales, temas más de emociones, y esto apunta a la hipótesis esta que hay en la investigación de que las mujeres son más propensas a dirigir sus sentimientos hacia adentro y los hombres hacia afuera, ¿no? Un poco exterior e interior. Hablando de los tipos de autolesión, hay autolesiones que son obvias, que se las va a ver, obviamente, ¿no? Como por ejemplo quemaduras, cabezazos, arañazos, tirarse el pelo. Y hay autolesiones que son menos obvias, pero que también pueden ser conductas repetitivas, compulsivas, como comer, dejar de comer. Y aunque estas últimas autolesiones menos obvias específicamente no están incluidas en los criterios del DSM-5 que yo os he hablado al inicio, en la consulta, cuando nosotros hacemos intervención con los adolescentes, también consideramos este tipo como conductas autodestructivas, el comer compulsivo, el dejar de comer, el uso de drogas, el sexo impulsivo, conductas de riesgo, por ejemplo, subirse a un andamio, conducir a toda velocidad. Y hay también un tema de autodestructivo que es el automachaque mental. Muchos adolescentes informan de que la autolesión viene acompañada de estos pensamientos que le vienen en bucle. No soy capaz, soy un tonto, no sirvo para nada, siempre me salen malas cosas, qué mala suerte que tengo, etcétera, ¿no? En cuanto a los métodos, los más comunes son los cortes, hacerse símbolos, letras en la piel, pegarse a uno mismo. Y también hablamos de que entre el 21 y 52% utilizan más de un método autolesivo. Las chicas generalmente se cortarían, ¿no? Los chicos en general se golpean a sí mismos o se queman con un cigarro, por ejemplo. Hay que diferenciar entre autolesiones que son menores y autolesiones que son mayores. El riesgo va a estar cuando un adolescente vaya subiendo en gravedad. Por ejemplo, no es lo mismo golpearse, morderse, rascarse, que, por ejemplo, quemarse o hasta producirse un sangrado, ¿no? Las zonas más habituales para producirse estas autolesiones, tanto para chicos como chicas, son los antebrazos y los brazos. ¿Por qué se autolesionan los adolescentes? También los investigadores se han preguntado esto y lo que sabemos es que una de las hipótesis fundamentales que muchos investigadores la sustentan es de la regulación emocional. Los adolescentes que se autolesionan lo hacen por aliviar estados emocionales que no pueden soportar. Inmediatamente les funciona, pero a largo plazo son estrategias, es una forma de regularse que no es adaptativa, que no es sana y que puede generar un factor de riesgo para el bienestar de los adolescentes, ¿no? Linehan, que es una investigadora y que ha trabajado mucho con pacientes con TLP, con trastorno límite, nos señala que además en estos pacientes que también presentaban autolesión, y muchos autores coinciden con ella de hablar que las autolesiones se presentan muchas veces en personas o adolescentes que han tenido entornos, en este caso hablamos familiares, que son invalidantes. ¿Qué quiere decir? Son entornos en donde no ha habido un trabajo a nivel emocional, son entornos con mucha negligencia a nivel del rol parental, y el adolescente en sí no aprende a manejar emociones como la ira, la ansiedad, la frustración o la vergüenza. ¿Qué es un ambiente invalidante? Es un ambiente que niega o desacredita la conducta de un adolescente, ya sea cuando expresa una rabia, cuando expresa un llanto, cuando expresa un malestar. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres niegan estas conductas, no la validan a través del reconocimiento verbal o bien la atención, el soporte, el cuidado, y por tanto, el adolescente no aprende a manejar sus emociones, desde etiquetarlas, comprenderlas, modularlas, tolerar. Además, aprende a utilizar expresiones emocionales extremas. Esto quiere decir que puede haber rabia, pero en vez del adolescente de reducir la intensidad, la aumenta, como echar más leña al fuego, ¿no? Y esto viene también soportado porque a nivel familiar hay un desbordamiento emocional muchas veces en los padres, ¿no? Y que esto no modula y no ayuda. El modelo explicativo que también nos habla acerca de por qué se mantienen las autolesiones, nos habla de factores intrapersonales en la propia persona e interpersonales, y que actúa como a nivel conductual por reforzamiento. Como una vez el adolescente lo hace y le funciona, porque la autolesión funciona,
según informan los estudios de los propios adolescentes, les ayuda a calmarse tras un malestar. Entonces, al funcionarles, lo vuelven a repetir. Muchas veces a nivel intrapersonal, lo que intentan buscar es generar más bien un poco, ¿no? Excitación, salir de la apatía, y a nivel intrapersonal, buscar apoyos, cuidados del entorno. En este nivel es donde hablaríamos de esta famosa llamada de atención que a veces pensamos que, o lo decimos un poco trivializado, pero en definitiva es pedir ayuda. A nivel también intrapersonal, lo que los adolescentes buscan, ya lo he dicho, es aliviar, regular emociones negativas. A nivel social, a veces puede haber evitar compromisos y responsabilidades. ¿Con qué se asocia la conducta autolesiva? Con baja tolerancia a la frustración, con impulsividad. Muchos también hay un aumento alarmante del consumo de sustancias, drogas, alcohol. También se puede relacionar con trastornos de salud mental. Las autolesiones están presentes en adolescentes, he dicho, con patología mental y sin patología mental. Puede asociarse al TLP, al trastorno límite, a trastornos de la conducta alimentaria y a otros. En general, las personas que se autolesionan a veces pueden tener historias de trauma, abuso sexual, físico, maltrato psicológico. A nivel de lo que se conoce también en la adolescencia o infancia, pueden haber vivido bullying, ciberbullying. Lo que se sabe es que hay dos factores protectores importantes para que un adolescente no llegue a lesionarse y tenga mayor bienestar. Uno es hablar del apego seguro, este vínculo que se establece con los padres principalmente, que tiene que ser protector. Cuando no es protector y es un vínculo desorganizado, y hay negligencia y el rol de los padres no es un rol claro y es un rol que faltan competencias parentales, podría dar lugar a una conducta autolesiva. También un adolescente que tenga una red de apoyo social importante, un buen grupo de amigos de clase, puede tener un factor protector. Al contrario, va a ser un factor de riesgo. Las redes sociales, muchas veces y ahora actualmente, los adolescentes buscan en las redes sociales hacer grupo, también por buscar identidad. Los adolescentes que se autolesionan buscan en las redes, en Instagram, en los blogs, personas que se sientan igual que ellas. Y es una forma de vincularse, de tener identidad, y por eso hablo de una falsa red, porque evidentemente va a actuar como un factor más bien de riesgo. Por ello es importante supervisar la vida online de los adolescentes. ¿Qué función también? Ya hemos hablado de la autorregulación, hemos dicho que sí, es una llamada de atención para pedir ayuda, pero como una forma de expresar algo, para soportar el dolor emocional, sacarlo fuera. A veces puede ser también una forma de castigarse, buscar una identidad. Hay autolesiones que se relacionan que suceden cuando la persona ni se da cuenta que lo ha hecho. Hay que tener cuidado con esto porque podríamos estar hablando de un control no consciente, que la persona, que el adolescente no controle. Cuando nos dice, no recuerdo cómo me lo hizo, cómo me lo hice, porque si bien puede haber la autolesión, hay mayor gravedad cuando no es consciente incluso, ¿no? Bueno, aquí resumo un poco lo que hemos estado hablando, cuáles son las funciones de la autolesión: la regulación emocional, a veces tratar de ejercer influencia en otros, comunicar dolor, controlar a los demás, también una estrategia de antidisociación llamamos, cuando por ejemplo el adolescente se desconecta de su realidad, el autocastigo, asegurar el sentido de sí mismo. ¿Y por qué hablo de una estrategia de antisuicidio? Porque precisamente los estudios nos señalan que hay adolescentes que para evitar llegar a un suicidio, una forma de mantenerse en vida es seguir lesionándose. No es como poder parar de alguna manera ese malestar intenso. Por eso es que hay cuidado y estar alerta. Las autolesiones en definitiva es un factor de riesgo para el suicidio por ello. El precipitante más común son los sentimientos o las ideas negativas. El 6.9% de los adolescentes informan de que es un comportamiento adictivo, que no lo pueden parar. El 12% también, ¿no? Que hay una incapacidad. Hay estudios que también nos señalan que aunque a veces puede ser para pedir ayuda o llamar la atención, es uno de los motivos menos comunes. Yo os quiero transmitir que de todas formas,
Es importante que los adolescentes, a través de este tipo de conductas, por ejemplo, quieran llamar nuestra atención porque nos está alertando a profesores, a padres y al entorno de que algo está llamando y por tanto nos piden ayuda. ¿Qué nos dicen los adolescentes en sus palabras? Yo en la consulta privada, muchas veces recibo adolescentes con autolesiones y cuando se les pregunta a veces por qué, qué es para ti una autolesión o cómo lo definen, hay algunos que dicen es la medicina, es una especie de antidepresivo, actúa de inmediato, es un pasaporte para no suicidarse, es una acción para seguir, salir adelante, cortarme y quemarme. Es una droga. Esto de que es una droga es muy común escuchar, es como una droga, es como algo que te alivia, algo que te relaja, como algo que te calma. Por tanto, a través de esto podemos entender esta función de la que hemos hablado, ¿no? Esta imagen la he sacado de la Fundación ANAR y habla, ¿no? Esta adolescente de 16 años. Me cuesta mucho llorar. Me cortaba en el brazo porque pensaba que por ahí podían. Este otro adolescente de 14 años. Llevo yo bastante tiempo pensando siempre en lo mismo. Solo lo hago para desahogarme. Es la única solución. Si aquí vemos tras estas palabras el sufrimiento también de los adolescentes, porque cuando ellos lo hacen es como una forma de expresión de que algo hay dentro, lo están pasando mal, están sufriendo, están como un emocional que no saben cómo expresar ni qué solución tener. Bueno, yo quiero hablar un poco también de que en este libro, que es sobre autolesión, hay un gráfico, bueno, este gráfico que os presento acerca de el ciclo de la autolesión, ¿no? Un poco para entender qué es lo que pasa. Yo os voy a describir, ¿no? Principalmente en la vida diaria hasta de un adolescente se van a presentar situaciones de tensión, de estrés o responsabilidades en el día a día que nos van a generar diferentes emociones, ¿no? Y en este caso nos puede generar emociones dolorosas. Luego de estas emociones va a venir una tensión fisiológica y emocional, y es después donde el adolescente va a tener una incapacidad de manejar y expresión. Y está subrayado en negrilla porque precisamente es en este punto en donde los adolescentes, al no saber manejar y expresar ese malestar, ni ese dolor emocional, ni ese torbellino que sienten, van a recurrir a un pensamiento autodestructivo y a esa decisión de autolesionarse. Luego paran, se autolesionan y hay un alivio. Puede surgir culpa, vergüenza, asociado también a esconder aquella parte que nos hemos autolesionado y hay una culpa, un secreto que se mantiene y por tanto hay un ciclo que luego se va a ir reforzando porque nuevamente otro día, en otra situación, van a surgir recuerdos, un problema, una dificultad entre pares, que va a generar nuevamente emociones dolorosas y va a activar nuevamente este ciclo. Estas fases descritas las ha categorizado esta autora Dora Santos en base a unas entrevistas que ya hizo a 100 personas que se autolesionan. Entonces, más o menos lo que cuentan estas personas es este ciclo, ¿no? Ya hemos dicho que se enfrenta a emociones dolorosas, comienza la tensión, hay una incapacidad para manejar y expresar emociones, aumenta el dolor emocional, hay una necesidad de parar esta tormenta emocional, la persona se siente arrastrada por esas emociones, por la ira o por la rabia, a veces por la tristeza, y lo que busca es calmarse. ¿Cómo se va a calmar? Con ese pensamiento de poner un alto inmediato, como a veces es más, de hecho que los autores lo dicen, los adolescentes lo expresan así, a veces el dolor físico es más soportable que el dolor emocional. Y entonces recurren a un acto de autolesionarse. El adolescente o la persona se desconecta unos instantes porque tiene que lesionarse, se hace el daño, se autolesiona, ahí escoge un tipo de autolesión. Este paso es un poco consciente porque va a decidir con qué cortarse, cómo cortarse, en dónde golpearse y esto ocurre bastante rápido, ¿no? Posteriormente va a haber un alivio y tras esto va a haber un bienestar. Además que luego esta investigadora dice que el mismo adolescente o la persona se va a cuidar sus heridas. ¿Para qué? Porque tienes una sensación de que, bueno, vienes de un torbellino emocional que no has podido controlar, pero a la hora de producirte el daño, al menos eres capaz de cuidártelo, de controlarte ese daño, de que no se infecte, y es una especie de que te ayuda en una sensación de control. Entonces la persona se cuida, se cura la herida, la oculta, hay un secreto, porque generalmente lo que vemos es que los adolescentes ocultan estas heridas, estas cicatrices, ¿no? Hay culpa,
y hay también miedos que surgen de sentirse malo, sentirse inadecuado, y hay un debilitamiento emocional. Posteriormente, este ciclo termina y otro día, como he dicho, va a haber otra vez una vuelta al ciclo, ¿no? Este ciclo se cumple porque hay funciones, lo que hemos dicho, es un alivio temporal, es un lenguaje silencioso para dar voz al dolor, actúa como relajante. ¿Qué rompe el ciclo? Nosotros cuando trabajamos los psicólogos en terapia, para romper el ciclo hay que ser consciente a la persona de este ciclo, de qué le está ocurriendo, cuáles son los factores precipitantes, qué está pasando, en qué punto de ese ciclo es inevitable y cuál sí se puede evitar, ¿no? Lo inevitable, evidentemente, son que te pasen situaciones dolorosas, que el adolescente vive una situación de estrés, de malestar. Lo demás, las respuestas que dé, el cómo active otros recursos, esto se puede trabajar en terapia y entonces es ayudarle al adolescente a que pueda expresar, controlar, regular sus emociones y bajar su tensión, pero de formas diferentes y más saludables que no una forma de autolesionarse. Hay tratamiento psicológico y hay intervenciones que se están basando en la evidencia, aunque falta estudio. Uno de los tratamientos que funciona a nivel psicológico, que se aplica por ejemplo, en el hospital en Son Espaces, en IFSMIA, lo están aplicando, es la terapia dialéctica conductual, está basada en la investigación. Hay bastante revisión sobre esto y yo os quería dar un pantallazo de de qué se trabaja con los adolescentes, ¿no? El objetivo va a ser favorecer la regulación emocional, está adaptada a adolescentes, tiene varios módulos, les enseñan a tolerar el estrés, les enseña a trabajar ciertas habilidades para, por ejemplo, resolver problemas, habilidades de relajación, de solución de problemas, todas las estrategias más saludables de regulación emocional. Se trabaja con el mindfulness también, que es una habilidad que ayuda al adolescente o a la persona a estar presente, no juzgar y no evitar situaciones que son inevitables, como por ejemplo los problemas en la vida. Hay cosas que no se pueden cambiar y eso hay que ser capaces de aceptar, ¿no? Esta terapia funciona en grupo. Hay grupo de adolescentes, hay grupo de padres y también se hace terapia individual y terapia familiar. Es un tipo de terapia que en los últimos años ha dado mucha evidencia, muchos resultados. También en este tipo de terapia, el mindfulness ha demostrado evidencia. Por eso es que se lo está usando. Incluso hay estudios que se aplican como factor preventivo para este tipo de conductas en ambientes escolares, en los hospitales también y en el propio tratamiento. ¿Cuáles son las señales de alarma que hay que tener en cuenta para decirnos que algo está pasando? ¿Cómo darnos cuenta de que un adolescente se está autolesionando? Hay más obvias y menos obvias. Las más obvias es ver que hay cicatrices que no son explicables o que nos dicen que bueno, por razones que no se sabe, manchas de sangre en la ropa, accidentes frecuentes sin sentido. El adolescente a veces que se autolesiona intenta disimular, se pone ropa inapropiada, va con camisa larga en el verano, intenta esconder las marcas, se viste de una manera que oculta, ¿no?, partes del cuerpo, no quiere desvestirse, por ejemplo, delante de su madre cuando va a un cambiador a comprar ropa, guardar cuchillas, y hay señales menos obvias. Hay malestar emocional y por eso hay que estar alerta, puede haber aislamiento, abandono de actividades, una bajada en las notas escolares, en el rendimiento, cambios bruscos de humor, enfado, tristeza, desesperanza, irritabilidad. Pero ojo, no necesariamente sentir malestar emocional le puede llevar a un adolescente a autolesionarse, pero son señales de alarma. ¿Qué actitud podemos tomar? ¿No? Yo aquí quería un poco daros algunas pautas que claro, cuando un adolescente se autolesiona y nosotros lo sabemos, primero tenemos el miedo, la sorpresa, no sabemos si hablar o no. Lo importante es mantener la calma, evitar juzgar con palabras que sermoneen, jamás, porque esto devuelve a los adolescentes esto que hemos dicho, incomprensión, invalidación, lo que ellos mismos ya han podido vivir en sus ambientes familiares y que les ha llevado a este tipo de conducta. Entonces nos vamos a mostrar que podemos escuchar, no minimizar. Podemos ver que hay una rasgadura, un corte leve, pero no porque haya un corte leve quiere decir que es menos grave cuando hay un corte mayor, porque hay que estar alerta, hay que supervisar, hay que ver, puede subir la gravedad y ahí está el riesgo. Cuidar las palabras que se usan, validar.
reconocer que el adolescente puede estar pasando algo, ¿no? Hay que tener un equilibrio entre atender, entender y reforzar, ¿no? Un poco demostrarle que quizás en su entorno no se están dando cuenta que este adolescente necesita ayuda. La escucha activa es importante, es más importante lo que el adolescente nos tenga que decir que lo que nosotros digamos, por eso no hay que tener miedo. Quizás hay que ayudar al adolescente a que pueda expresar de una manera más efectiva esto que le está pasando. Para el adolescente, sentirse escuchado es muy importante porque esto ya puede reducir el impulso a hacerse daño. Hay que estar alerta siempre y la gravedad de qué va a depender de la intensidad de las autolesiones y su frecuencia. Hay que saber también si son conscientes de esto o no. A menos nivel de conciencia de por qué o si se han autolesionado y cómo, hay más riesgo de recursos sociales existentes que pueda tener el adolescente. ¿Un adolescente que se autolesiona se tiene que ingresar inmediatamente? No, no necesariamente, pero esto hay que valorar. ¿Es recomendable el tratamiento psicológico? Sí. Hay que evaluar, que identificar factores de riesgo y protectores, atender a la familia. Y nos podemos preguntar, ¿hay que informar a los padres? Un poco depende, ¿no? En el caso del psicólogo, muchas veces nosotros los psicólogos no informamos porque es algo que el adolescente nos ha confiado, pero va a depender un poco de la gravedad y esto se lo hacemos saber al adolescente. Cuando esté en riesgo su vida, siempre hay que informar y hay que decírselo al adolescente que vamos a informar, ¿no? A nivel de un entorno escolar es importante ubicar la red de apoyo, ¿no? Seguramente en cada centro escolar hay una red de apoyo, el equipo orientador, los servicios especializados de la comunidad, que en Mallorca está IPSNIA, que atiende casos de adolescentes con problemas de regulación emocional y que hay un grupo específico de trabajo. Además, ¿qué otras pautas es importante tomar? Quizás sería importante que en cada centro escolar haya un protocolo de actuación, porque hemos visto que la prevalencia es importante y quizás haya que ver qué se puede hacer. Yo recomiendo que se hable en privado con el adolescente, un poco en este ambiente de validar. Es importante explorar este tipo de conductas. La detección temprana es fundamental. A nivel de hablar con los adolescentes sobre esto, no hay que tener miedo a preguntar. Las preguntas tienen que ser útiles de forma directa. ¿Qué tendríamos que saber? ¿Cuándo ha comenzado a lesionarse? ¿Qué tipos? Si tiene algún malestar a nivel interior y hacer preguntas directas. Hay que identificar señales de alerta, por ejemplo, en grupos de clase, si hay más porcentaje, porque a veces hay un efecto contagio también. Hay que derivar a servicios especializados que tenemos en el entorno, motivar a que el adolescente hable con sus padres, que sea él que informe, hablar con la familia, actuar conjuntamente con ella para ayudar. Y ayuda mucho también los talleres de sensibilización, sensibilizar al alumnado a través de recursos. Y como las autolesiones, en el fondo, es un mal manejo de las emociones, a nivel escolar e institucional va a servir mucho todos los programas transversales que trabajen la educación emocional, el autocuidado, el mindfulness, la prevención del suicidio, ¿no? Por eso es muy importante. Bueno, hay que tener cuidado porque la autolesión puede acabar en suicidio, aunque no es lo mismo, hemos dicho, pero es un factor a tomar en cuenta. Si hay pérdida de control, si hay rabia por falta de entendimiento, puede haber una falla de cálculo. El 70% de los adolescentes con autolesiones repetitivas han hecho al menos un intento de suicidio y el 55% varios intentos. Es un factor precipitante las autolesiones, hay que tener en cuenta, es muy relevante hacer algo. Ya hemos visto que es importante la intervención y detección temprana porque hay que dar ayuda, nos está pidiendo ayuda ese adolescente. Y vamos a trabajar también con otros recursos personales, sociales, para que este adolescente los pueda ir adquiriendo, ¿no? No vale tanto la frase, deja de hacerlo, porque el adolescente no sabe hacer otra cosa que eso para regularse. Por tanto, hay que ayudarle a que desarrolle otros recursos. Y bueno, finalmente, yo he puesto algunos recursos aquí como libros, que son bastante actuales. Estos dos libros de la izquierda son libros que os pueden ayudar a
un poco entrar en este tema, ver también su relación con el suicidio. En el otro libro, con trastornos de alimentación, es importante trabajar las emociones, y estos dos libros, a veces en terapia también se trabaja el mindfulness, las emociones. Os he puesto dos links a dos entrevistas de dos, en el caso de la directora de la Fundación ANAR, que habla sobre las autolesiones, y de un equipo de investigación que está dirigido por la doctora Iria Méndez del Hospital Clínic de Barcelona, que nos habla de que la autolesión actualmente puede ser considerada una epidemia. Se escucha mucho, hay prevalencia y hay que tomar acciones. Además, os sugiero algunos teléfonos de ayuda y psicológicos en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, están los teléfonos de la Fundación ANAR. Actualmente el Colegio de Psicólogos tiene un teléfono gratuito para la atención psicológica, el 112, el IPSMIA, que es un recurso también para que los centros puedan recurrir en aquellos casos de gravedad, porque se trabaja a nivel de derivación. Y bueno, en el entorno hay que ver estos recursos y poderlos facilitar también a las familias y a los adolescentes. Y bueno, os doy las gracias y bueno, estoy atenta a vuestras preguntas. Muy bien, Cintia, si quieres te dejas de compartir pantalla y te puedes activar la cámara, y yo ahora revisaré el chat y te propongo preguntas que tenemos en el chat, pero bueno, que también los participantes, si quieren, os podéis activar el micro y un poquito en orden le podéis ir haciendo las preguntas mientras yo voy leyendo. A ver. Bueno, Aina, si quieres, tengo aquí las últimas, las que veo, Vale. bueno, veo alguna que dicen cómo trabajar con el alumnado con TEA, y esto lo va a abordar Sara. ¿Qué actuaciones podemos llevar a cabo como docentes, no? Yo creo que es importante primero reconocer que esta problemática es relevante, que hay que estar alerta. Es importante observar en los adolescentes que pueden estar pasando. Ahora estamos en una etapa muy vulnerable también para ellos, para todos. El tema de la pandemia, están usando más móviles y hay que estar atentos a aquello que como conductas que vemos que va cambiando. ¿Qué se puede hacer como docentes? Yo creo que es importante que cada tal vez centro tenga una forma de actuar en este tipo de problemática, porque está muy relacionada además al suicidio y tendría que haber ciertos protocolos de actuación. Es importante hablar si nosotros detectamos que hay un tipo de conducta autolesiva o hemos visto que algo pasa, podemos hablar directamente con ese adolescente en privado. Tener estas competencias de escucha activa, poder preguntar directamente, no tener miedo a abordar el tema. A veces hay un tabú porque nos sorprende, pensamos que nuestras preguntas pueden afectar incluso más, y no, hay que hacer en este ambiente de validación, ¿no? Y poder intervenir. ¿Hasta qué punto debemos actuar o trasladar a otro tipo de profesionales? Yo creo que hay que ver la gravedad, y en todo caso, aunque las autolesiones sean menos graves, algo nos está diciendo de que el adolescente lo está pasando mal. Es una llamada de atención, pero es un pedido de ayuda. Por tanto, hay servicios que son más especializados, como ISMIA, que además aborda el tema de patología mental en adolescentes, pero, por ejemplo, que estos adolescentes puedan tener terapia, algún apoyo, es necesario que sus padres puedan intervenir, que además se les pueda brindar ayuda, debería ser algo importante a hacer. Aquí María Teresa San Pedro te pregunta, ¿consideras que el incremento de autolesiones por parte de los niños se ha incrementado a lo largo de estos años por la sobreprotección de los padres? ¿No les enseñan a gestionar la frustración? Bueno, lo que se sabe es lo que os he comentado, ¿no? Que en los ambientes ambientes familiares, sobre todo el tema del apego, el tema del rol de los padres, es muy importante. Pero sobre todo, ¿qué factor? No cualquiera. Es verdad que los adolescentes que se autolesionan no tienen tolerancia a la frustración, porque en realidad no toleran ciertas emociones. Su ventana de tolerancia es muy, muy pequeña, y hay que ayudarles a que se amplíe porque no toleran. ¿Qué les ha pasado a estos adolescentes a nivel familiar? Que cuando eran pequeños, y esto se ve en la infancia temprana, desde bebés incluso, hasta la infancia temprana o la niñez, sus cuidadores principales también tal vez tenían problemas de regulación emocional. Como es un problema de regulación emocional,
nos dice mucho de cómo regulan las emociones también en sus familias. Ambientes que son climas familiares negativos, con mala regulación emocional, generalmente los adolescentes no van a manejar bien sus emociones porque los adultos actúan como modelo de regulación emocional. Vale, yo estoy leyendo preguntas del chat que yo creo que tú las has ido contestando en tu presentación. Yo creo que la gran mayoría están contestadas. Por esto Aina, si me permites, Aina, hay una pregunta Sí. aquí que dice, ¿cómo se puede saber cuando su vida está en riesgo? Aquí hablaríamos un poco acerca de cómo determinar, por ejemplo, que las autolesiones hay más gravedad y podríamos estar hablando de que su vida está en riesgo. Hay señales, por ejemplo, y se puede hacer preguntas del tipo directas también, que son preguntas útiles, como que si ha pensado el adolescente en morir, qué pensamientos tiene, si tiene un plan, si se siente triste, si siente que no merece la pena vivir, si piensa en el suicidio, si tiene algún método que ha pensado, si tiene pastillas. Este tipo de preguntas las podríamos hacer sumadas a otras iniciales que vengan si es que descubrimos una conducta autolesiva, ¿no? Evidentemente abordar cuándo la vida en riesgo está de un adolescente nos lleva a saber identificar el tema del suicidio, ¿no? Y esto daría para otra formación, Aina, pero en todo caso nos puede servir preguntas y no tener miedo a preguntar, ¿no? Esto de las emociones, te sientes triste, estás pasando por un mal momento, sientes que no le importas a nadie, has pensado en quitarte la vida, ¿qué te lleva a lesionarte? ¿Estás teniendo algún problema a nivel interpersonal con los compañeros en casa, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a explorar en primer término la conducta autolesiva y luego posteriormente ver si hay más riesgo para su vida. Evidentemente, las competencias de los profesores pueden también ser limitadas. ¿En qué sentido? Que quizás haya que derivar a estos adolescentes cuando vemos que hay mayor gravedad y situaciones a un servicio especializado para que precisamente identifique estos factores de riesgo, ¿no? Muy bien. Aquí veo que tenemos un comentario de Catalina Alemany, que trabaja en atención a la diversidad de la Consellería de Educación, y está diciendo que en estos momentos se está elaborando un protocolo de actuación davant conductes autolítiques. Per tant, ben aviat, supos que aquest curs segurament el veureu. Vale. Alguien dice que cuando detectamos un alumno con conductas autolesivas, ¿se tienen que derivar en todos los casos al ISMIA? No, porque en el ISMIA, lo que pasa es que yo inicialmente he trabajado en un grupo de trabajo y de psicólogos que trabajan en el ISMIA, Guillermo Larraz, y tiene un equipo allí que estaban investigando en las conductas autolesivas, pero sobre todo en adolescentes con ciertos problemas de patología mental que además se autolesionaban. Ellos tienen un protocolo. Habría que saber un poco, hay términos de inclusión, hay adolescentes que pueden pertenecer a este tipo de tratamiento y otros no. Evidentemente es por la gravedad, por la patología, la situación, si ha habido un intento de suicidio, etcétera. Esto lo tienen en ISMIA. Yo estuve el 2017 trabajando con ellos, hicimos una investigación en las conductas autolesivas y, bueno, presentamos un poco de nuestros resultados, ¿no? El tratamiento psicológico sirve. Cíntia, de fet, el protocol que s'està elaborant ara ho està fent el Servei d'Atenció a la Diversitat en col·laboració amb SEISMIA i Convivexit, vull dir que participen diferents entitats. En ISMIA precisamente se estaba investigando esto y parte del trabajo que yo os he expuesto y os he comentado es la experiencia que he tenido ahí de hace 3, 4 años que se estaba protocolizando porque en adolescentes las autolesiones no están muy estudiadas tampoco y el tratamiento es experimental, pero está probando cada vez más eficacia. Para tratar a un adolescente con autolesiones es importante que todos los recursos con los que se relacione participen, la escuela, las instituciones, la familia fundamentalmente también, ¿no? Perfecte. No sé si podem contestar alguna pregunta més. No sé quan dura aquesta presentació. Hola, me sentiu? Sí, endavant. Hola, Isabel Eque, son del Colegio Ramón Llull. Mira, te quería comentar que precisamente hoy he tenido una entrevista con unos padres y una chica de 13 años que pidió ayuda a su tutor y yo como orientadora también he intervenido, ¿vale? Con conductas autolesivas y también manifiesta que ha tenido intentos de suicidio. Vale, entonces yo he estado hablando con ella, hoy hemos hecho la entrevista con los padres y le propuse que fuera ella
la que le comentase a los padres lo que estaba pasando, un poco su malestar. Yo he introducido un poco el tema, pero ella no ha sido capaz de hacerlo. ¿Vale? Las conductas autolesivas, o sea, las marcas, tiene marcas en los brazos que se ha cortado, sí que las he visto. Claro, ella hoy no lo ha manifestado delante de los padres. Ella y yo habíamos quedado, lo habíamos hablado, yo le dije que creo que era una cosa que los padres tenían que saber, ¿vale? Pero que prefería que la dijera ella, que yo en principio ella me lo había contado y tenía que ser algo confidencial, ¿vale? Y habíamos quedado así. De hecho, esta mañana la reunión era a las 9, yo a las 8 he vuelto a ir a hablar con ella, estás tranquila, todo irá bien, no sé qué, y no ha sido capaz, ¿vale? Se ha quedado como bloqueada. En este caso, ¿tú qué recomiendas que se haga? ¿Vale? Ella está un poco mejor, o sea, no está en su peor momento, pero bueno, claro, yo tengo una pregunta, ¿los intentos de suicidio han sido recientes? No, hace tiempo, no han sido últimamente. Entonces habla de un intento de electrocutarse, ¿vale? Sí. Pero bueno, era un poco... y después me habla también de un intento de ingesta de pastillas, pero no sabía ni qué pastillas eran, o sea, no sabía muy bien. Eso no lo definió muy bien, pero sí que las autolesiones yo las he visto y creo que es manifiesto que tiene un malestar, o sea, esto no me cabe ninguna duda. Pero claro, yo hoy me he quedado un poco así porque no ha sido capaz de decir nada. Y esto que yo he dado pie diciendo pues tiene un malestar, se encuentra mal, pide ayuda, hay un problema de comunicación a lo mejor que hay que solucionar y no ha habido manera. Claro, si el adolescente no está pudiendo comunicar, es que tal vez tampoco se siente en confianza de hablar de este tema con sus padres, porque también los padres pueden no estar preparados. Evidentemente también hay que preparar a los padres, pero claro, esto ya excedería a veces tu función. Tú lo que creo que has hecho está bien porque has tratado de que ella informe. Si esto no ha podido ser posible y tú ves que hay un riesgo y que además estás viendo que se sigue autolesionando, pues tal vez hay que ofrecer algunos recursos de ayuda al adolescente directamente que los pueda tomar, pero también quizás hablar más seriamente con la familia y decir que tú recomiendas que le lleven a un servicio especializado, ¿no? Bueno, a un tratamiento psicológico. Pero, yo o sea, nosotros en el Ayuntamiento de Andratx, en servicios sociales, a través de la pediatra, tú puedes tener asistencia psicológica. Yo simplemente, como ella no lo ha manifestado, le he dicho que, bueno, que quizás, como tenía este malestar, pues que yo pensaba que era muy conveniente que acudiera a un profesional. Y en principio los padres han dicho que sí, y ella también. Vale. En principio del tema yo lo que sí tengo previsto es hacer un seguimiento con ella, a ver cómo va todo y por supuesto, y también con los padres, a ver si han acudido a este servicio, que se lo tomen en serio, ¿sabes? Sí, estar pendiente tal vez del adolescente ya que ha podido confiar, ¿no? en hablar de esta su problemática. Bueno, yo te agradezco tu participación y bueno, creo que has actuado de todas maneras dentro de lo que es recomendable hacer. Voy a dar paso a Sara porque se nos está yendo un poco el tiempo. Muy bien, tal vez después, una vez que también Sara pueda intervenir. Os agradezco la paciencia porque sé que tal vez mi conexión no ha sido de los 100 puntos, pero bueno, tiene mi correo y bueno, os enviaré la presentación también. Pues muchas gracias, Cintia. La presentación nos irá perfecta porque veo que hay mucha información y hay vídeos que podemos mirar y sugerencias de libros. Te voy a quitar el anclaje y ahora voy a intentar buscar a Sara y voy a anclar a Sara. A ver, espera un segundo, cerraremos el chat. Participantes, espera, ahí. A ver, Sara, si te encuentro, porque hay tanta gente. Voy arriba. A ver, Sara. Muy bien, Sara, estás anclada. Adelante. Vale, voy a intentar compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora? Ahora, Sara. Vale. Muy bien, si lo puedes poner a pantalla completa, mejor. Ahora. Se ve bien. Perfecto. Adelante. Bueno, buenas tardes. He estado escuchando
Es andaluza. ¿Eh? Es andaluza. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. He estado escuchando a Cintia, la verdad es que hay cosas que también mencionaré yo, aunque desde una perspectiva un poquito diferente, porque hoy vamos a hablar en este rato sobre la población infantil, no tanto los adolescentes, y en concreto sobre alumnos que tienen necesidades especiales. Entonces, bueno, voy a ir poniendo la presentación. Bueno, yo Disculpa un momento, Sara. ¿Puedo decir una cosita a los participantes? A partir de ahora os colgaré el link para que confirméis la asistencia. De aquí a unos minutitos lo colgaré en el chat y así no interrumpiré a Sara. Vale, Sara, gracias, perdona. Ya puedes empezar. Vale. Eso, bueno, decía que pensamos un poco en hablar hoy también sobre estos niños porque presentan este tipo de conductas de autolesión. Avisa'm quan comença, que... Y se está escuchando a alguien. Hay algún micro, creo, entendido. Sara, perdona, ahora silenciaré tu Tom y ahora silenciaré a todo el mundo y tú te activas, ¿vale? Porque se ve que alguien se ha dejado el micro encendido. Por favor, si todos nos podemos silenciar el micro, de todos modos yo ahora intentaré hacer esta acción. A ver, silenciar a todos. Y tú, Sara, actívate tu micro. Vale, Ahora. perfecto. Bueno, pues eso. Decía que, bueno, como en las últimas encuestas ya nos presentan unos datos bastante alarmantes sobre la cantidad de niños escolarizados con necesidades educativas especiales, que, bueno, que son más de 200.000, y que de ellos unos 40.000 presentan un diagnóstico del espectro del autismo, TEA, pues bueno, y sabiendo además que la mitad, más o menos el 50% de estos niños, de estas personas que tienen autismo, pues presentan en algún momento del ciclo vital, que suele ser durante la infancia, estas conductas, pues creí oportuno dedicarle un espacio a ellos también, porque además seguro que muchos en vuestras aulas habéis tenido o tenéis niños con trastornos del neurodesarrollo, con TDAH, con TEA, bueno, o con otros diagnósticos o sin diagnosticar, pero que realmente presentan conductas que os gustaría modificar. Y bueno, yo hoy voy a hablar de una herramienta que a los psicólogos nos es muy útil y que siempre la doy a conocer en las familias y también en los equipos de apoyo. Y en base a ella y a cómo utilizarla, así podemos hacer la charla un poquito más práctica, también iré ahí entremetiendo algunos conceptos que son importantes conocer. Disculpa, Sara, no se te oye muy bien. Si puedes estar un poquito más cerca, a lo mejor, del ordenador, porque no parece que la voz va y viene. ¿Ahora? Sí, ahora mejor, si estás más cerquita, sí. Vale. Bueno, esto. A ver, en cuanto a esta conducta de autoagresión que podemos observar en algunos niños que tienen TEA o algún trastorno del neurodesarrollo, se engloban dentro de las conductas desafiantes. Aparte de esta, existen otras conductas que son desafiantes, que también las conoceréis todos, que es la conducta negativista, por ejemplo, o la que es agresiva, pero no hacia uno, sino hacia los demás. Cuando destruyen objetos, el mobiliario, cuando tiran cosas y tienen esa agresividad, pero hacia los objetos. O también hay una parte de la atención que también se considera que entra dentro de la conducta desafiante, que sería un poco más el ensimismamiento. Aparte, bueno, el TDAH es también un trastorno del neurodesarrollo que como tal suele presentarse de manera comórbida, ahora lo veremos, con el TEA. Y bueno, suelen mezclarse ahí un poco esos rasgos y suele aparecer. Bueno, a diferencia un poco de lo que ha ido comentando Cintia antes, no es una conducta que hayan observado en sus iguales.
o que la practiquen por recomendación de otra persona, ni es una conducta planificada en este caso. No suelen utilizar tan pocos instrumentos para hacerse daño a sí mismos. Alguna vez sí que, bueno, contra la pared o contra el suelo habréis visto que se dan golpes, pero normalmente no es que cojan, como preguntaba alguien antes, una navaja, ¿no? O un mechero, no. Normalmente no. Entonces, bueno, esta conducta de autoagresión sí que tiene una topografía propia, tiene unas características propias en estos niños. A ver. Estas características, pues bueno, son movimientos rítmicos, repetitivos, constantes. Hay que diferenciarlo un poco de la estereotipia. También son movimientos repetitivos, pero no es igual. No está predeterminada, la persona no la planifica, es lo que os comentaba antes. Puede producirse de repente, después de largo periodo sin manifestarla, y se llevan a cabo en aparente ausencia de dolor. A ver, hay veces que si el niño además tiene cierto grado de discapacidad, es más fácil que no tenga tantos recursos para afrontar situaciones y puedan aparecer este tipo de conductas. Por eso lo he querido mencionar aquí. También si es un niño que tiene bastante afectación, está muy afectado con autismo, también es más fácil que aparezca, como ya vosotros sabréis. Bueno, he querido recoger aquí en el gráfico un poco esta topografía, cómo se suele desencadenar la respuesta de autoagresión, la fase de desencadenamiento, que es cuando hay un estímulo, ya sea interno, externo, normalmente el detonante puede ser externo, pero ahora lo analizaremos bien. La fase de intensificación, la de explosión, que es la que más llamativa es, y la de recuperación. Ejemplo de esta conducta, vosotros también habréis visto pues cómo los niños se dan golpes en la cabeza con las manos, con las rodillas, con la pared, con el suelo, en la cara, en la mandíbula, en los ojos, morderse, tirarse de las uñas, incluso arrancárselas de cuajo, he visto yo, arañarse, tirarse del pelo, de los dientes, bueno, he recogido aquí unas cuantas, y otras que son menos frecuentes, pero que también ocurren, es tomar demasiado líquido, por ejemplo. No sé si alguno de vosotros, a mí me gustaría que la charla fuera un poco interactiva, no me importa que me cortéis o si queréis comentar algo o poner algún ejemplo, por mí encantada. Lo digo a Aina, que por mí pueden levantar la mano, no sé si hay en Zoom esta opción, no lo recuerdo, pero aquí no me aparece el chat, así que no veo si estáis escribiendo. Vale, Sara, tú mandas. Si tú le das al chat, se te pondrá a la derecha y lo ves, el chat. Pero bueno, que si tú autorizas a que te puedan hacer preguntas, Sí, pues... sí, claro, para que sea más dinámico. Al final lo que quiero es que sea algo práctico y que las dudas que tengáis pues podáis resolverlas. Los conceptos siempre os vais a encontrar y os voy a dejar la presentación, así que ya está. Bueno, esta es la herramienta que os explicaba al principio. Antes de cambiar cualquier conducta, la que sea, en este caso, la conducta de autoagresión, pero podríamos hablar de otras conductas disruptivas, negativistas, la que necesitéis modificar. Antes de intervenir en ella, es necesario analizarla, hacer lo que llamamos un análisis funcional. La intervención siempre va a ser el último paso. Y esto es muy importante porque hay veces que tenemos muchas hipótesis en mente, la familia te dice una cosa, tú ves otra, a veces coincide, a veces no. Y bueno, pues vamos a hacer esto. Uy, pues no funciona. Bueno, pues vamos a probar lo otro. Uy, ha funcionado al principio, después no. Y al final vamos dando palos de ciego, porque esto nos ha pasado a todo el mundo, claro, con el afán de solucionarlo cuanto antes, porque además conductas así pues tienen mucha carga emocional y son muy difíciles de llevar en un aula y en tu casa y en cualquier sitio. Y pasamos por alto que realmente no hemos valorado qué es la causa y qué es lo que está manteniendo esa conducta. Y eso es esencial. Tú cuando vas al médico y le dices que te duele aquí o te duele allí, del tirón no te suele recetar un fármaco, ¿no? Te hace antes un análisis. Te dice, bueno, te vamos a mandar una analítica, vamos a
a intentar observar bien qué es lo que puede estar pasando ahí dentro y después ya vamos a intervenir y te pondremos el fármaco, el tratamiento que sea. Pues bueno, esto es igual. Primero vamos a hacer un buen análisis y ahí tenemos mucho ganado porque además vamos a aprender a observar. A ver, este es el análisis básico, tengo aquí, bueno, yo siempre lo llevo, pero es el esquema este que os he puesto aquí. No sé si se verá, pero es lo mismo, vamos. Que siempre lo llevo encima porque suele hacer falta. Y es básicamente esto, es registrar la fecha y la hora en la que tiene lugar la conducta de autoagresión, antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, aquí tenéis que describir objetivamente, no me pueden servir inferencias del tipo de es que estaba cansado, esto, bueno, es una hipótesis, es una suposición. Aquí tendríamos más bien que describir quién hay en ese antes de que ocurriera la conducta, quién hay en ese momento, dónde estamos, qué estaba pasando, qué estábamos haciendo, si hacía calor, frío, estaba todo como si fuera una fotografía, como si pudiéramos reflejar ahí exactamente cualquier detalle, porque cualquier detalle puede ser el detonante y puede ser muy importante. Entonces, esto se recoge en la columna antecedente. Después recogeremos qué es lo que hace el niño, qué es lo que dice, cuánto tiempo dura esa autoagresión, cómo la hace, todo. La topografía que hemos dicho antes, pues iría aquí en la conducta inadecuada. Y después anotaríamos también esas consecuencias. Es decir, cómo ha cambiado la situación que habíamos descrito en la columna de antecedentes. ¿Qué es lo que ha pasado, qué ha cambiado esa primera situación antecedente? Pues yo me fui de allí, pues lo saqué del aula, lo que sea. Esto hay que describirlo muy bien también en la columna de consecuencias, porque luego lo explicaré también, pero ya sabemos qué es lo que está manteniendo esa conducta. Y por último, describiremos la reacción. ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace el niño después de ese cambio? Después de dejarlo solo, después de distraerlo, de sacarlo del aula, de pegarle un grito, de enfocar su atención en otra cosa. ¿Cómo reacciona? Bueno, este análisis funcional se hace cada vez que el niño tiene esta conducta, bueno, justo después, porque en ese momento seguramente no te vas a poder poner a escribirlo todo, después, cuando puedas, en un ratito, y se tiene que hacer dependiendo de la frecuencia de la conducta del niño, claro, pero normalmente, así por hablar en términos generales, 2 o 3 semanas hay que hacerlo, porque si no es imposible encontrar un patrón que nos indique, pues, lo que os he explicado, qué causa hay, qué detonante hay y qué es lo que está manteniendo esa conducta. A ver. Bueno, ahora os comento un poquito más en concreto cada una de esas columnas y lo que vamos a encontrar, ese patrón. En esta diapositiva sobre los antecedentes nos tenemos que preguntar cuáles son las causas de esa conducta. Porque todos hacemos las cosas y las repetimos una y otra vez porque tienen una función para nosotros. ¿Qué función tiene para ese niño el autoagredirse? ¿Por qué lo hace? Esto luego también comentaré que tiene mucho que ver con una de las estrategias que hacemos de apoyo conductual positivo, que es, bueno, mantener la misma función que busca el niño, pero con una conducta adaptada. Bueno, estas causas, cuando hablamos de conductas autoagresivas, pueden ser causas internas y también externas. Es importante que siempre pasan desapercibidas y en niños con TEA, sobre todo con los que tienen mucha dificultad a la hora de expresar sus necesidades, sus deseos, lo que sienten, es muy importante no pasar por alto que al niño le puede estar doliendo algo. El niño puede estar mal, puede estar sufriendo, le puede estar doliendo un oído y por eso se da.
le puede estar doliendo una muela, le puede doler la cabeza, le puede doler la barriga. Estas cosas son súper difíciles de averiguarlas en un niño que tiene mucha dificultad a la hora de comunicarse de manera efectiva. Entonces, tenerlo siempre presente. Esta parte de explorar bien, de llevarlo primero al médico y que descarte cualquier problema de salud. A veces incluso, bueno, es algo comórbido con el tener TEA, el tener epilepsia. Alguna crisis o pequeñas crisis convulsivas, no sabemos qué le puede estar pasando. Y de repente se golpea, se golpea, se golpea. Igual es eso. Entonces, aparte de otros factores que son propios del espectro, de características y rasgos de TEA, que ahora son los que vamos a mencionar, esto es importante también tenerlo en cuenta. Esto le pasa a cualquier niño, solo que los niños que tienen dificultades a la hora de comunicar, pues es su manera de comunicarlo y de hacerle frente a ese dolor. Bueno, esto. Por un lado, el tema de la salud y de las enfermedades, incluso a las niñas que son un poco más mayorcitas, ya tienen la menstruación, a veces les duelen los ovarios y también pueden autolesionarse por eso, entonces no dejemos de tenerlo en cuenta. Ahora mencionaré un poquito más en profundidad otras características individuales que os digo que son más propias de rasgos TEA. Y también están las causas más externas. Que tienen también que ver con esa columna de consecuencias que hemos hablado antes. Los fármacos, si está tomando algún fármaco el niño, igual le está causando efectos secundarios, igual no le está sentando bien. Esto también tenerlo presente. O características del contexto. Ahora lo vamos a ver mejor en profundidad. Bueno, en cuanto a estas causas internas ya hemos hablado del dolor. ¿Cómo habéis pensado en que el niño no puede expresar? O si habéis en el aula o en casa, la familia, pensado en alguna herramienta para que el niño pueda expresar si le duele algo. El sueño, igual el niño no está durmiendo bien, suele pasar mucho también. El cansancio a veces, una manera es la autoagresión y las enfermedades, que esto ya lo hemos comentado antes. En cuanto a estas características individuales que os decía antes, la bioquímica de los niños que tienen TEA. Hay estudios que demuestran que hay niveles un poco alterados de serotonina o de dopamina, de estos neurotransmisores de endorfinas también, que junto con las características individuales de cada niño pueden facilitar esas autoagresiones y el mantenimiento de esas autoagresiones. Bueno, en el caso de los niños con TEA, las endorfinas, elevados niveles de endorfina, lo que hacen es que el umbral del dolor de estos niños sea muy alto. Ellos no sienten el dolor como otro niño cualquiera. Para sentir dolor tiene que ser un dolor fuerte y ahí ya empiezan a sentir. También hay otras hipótesis que hablan de una baja propiocepción y que la conducta autoagresiva sería esa búsqueda de sensaciones corporales, de conocer su cuerpo, y lo hacen a través de la estimulación táctil. Claro, ¿qué pasa también con ese tipo de estimulación? Bueno, que se liberan endorfinas, porque esto lo hace nuestro cuerpo de manera natural, ante cualquier dolor. Es un analgésico natural que tenemos en el cuerpo. Lo que pasa es que a veces no nos basta y nos tomamos una pastilla cuando nos duele mucho algo, pero en principio nuestro cuerpo libera endorfinas ante la sensación de dolor. Y en estos niños esa sensación les alivia no solo el dolor físico, sino que ahora veremos que también esa tensión emocional que muchas veces tienen los niños con TEA. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta este procesamiento sensorial atípico que suelen tener, esta hiporreactividad a los estímulos, es decir, que el umbral del dolor, ¿no?, que os decía antes, necesitan mayor intensidad para sentir, y esta parte de déficit de autorregulación emocional que también presentan.
Luego, aparte, también hay otros síndromes, como por ejemplo el síndrome X frágil, que igual tenéis alguna niña que lo presente, es genético, y que también se asocia a algunas conductas de autoagresión. También presentan esos desórdenes bioquímicos, y de hecho ya veréis que si tenéis alguna niña con X frágil, suelen también tener el diagnóstico de TEA, porque, bueno, realmente es que presentan síntomas parecidos a los niños y niñas que tienen TEA sin tener nada genético. Entonces sí, también se asocia a estas conductas. Y bueno, otra de las características internas de vuestro niño tenéis que tener en cuenta que además puede tener TDAH, como ya dije al principio, o algún trastorno de procesamiento sensorial, TPS, trastorno de procesamiento sensorial, que es precisamente eso, una dificultad a la hora de procesar estímulos sensoriales, los sonidos, los olores, el contacto físico que hay en las escuelas, bueno, ahora ya hay menos, claro, ahora con el COVID es más complicado, pero aún así son niños. Las luces, son, de ahí el registrar bien en el análisis funcional el contexto en el que ocurre la conducta, los antecedentes. Porque una luz que pasa imperceptible para todos, que nos habituamos perfectamente, para un niño puede ser una agresión sensorial que le genere mucho estrés. Y hay veces que no entendemos qué le puede estar pasando porque de repente ha tenido esa explosión. Bueno, hay que analizar bien y es muy recomendable hacer un perfil sensorial del niño. Ya sé que quizá esto, bueno, estoy hablando en términos más clínicos y en términos más psicológicos, pero bueno, siempre está bien tenerlo en cuenta, tampoco se pierde mucho tiempo haciendo un perfil sensorial. Y la comorbilidad con TDAH, el 75% de las personas que tienen TEA también presentan características compatibles con TDAH. El 25% de los casos de hiperactividad se reduce cuando van creciendo. Además, también van adquiriendo otra serie de habilidades de afrontamiento y de manejo de situaciones. Entonces, bueno, la hiperactividad va disminuyendo, pero el déficit de atención no. Y la verdad es que es complicado cuando diagnostican TDAH y TEA la intervención, porque además no hay mucho escrito sobre eso. Sobre un trastorno y sobre el otro sí, pero los dos juntos ya es más complicado. Bueno, y en cuanto a la característica individual de cada alumno... Sara, hola, perdona, te volia demanar el tema de registrar les conductes me parece genial. Pero esto que has dicho a lo último, de hacer una tabla, de fer una taula de sensor, no sé què sensorial. Ah, sí, el perfil sensorial. Ai, Això, perfil sensorial. Això hi ha qualque exemple? Tens qualque exemple de perfil sensorial? Sí, es el Sensory, es un test que suelen pasarlo las terapeutas ocupacionales. Pero vamos, aquí no lo tengo, aquí ahora mismo en la presentación no lo tengo. Son una serie, pero yo lo he pasado y por eso os digo que es muy sencillo. Es preguntar a la familia, si queréis también, por una serie de aspectos que tienen que ver, pues cómo procesa el niño los sonidos, las luces, el contacto físico, estas diferentes áreas sensoriales. Pero si os interesa, vamos, que puedo, igualmente eso se encuentra por internet, pero puedo mirar de pasado. Moltes gràcies. Ahora, corregirlo, sí que lo tiene que corregir alguien que sepa y sobre todo ya no corregirlo. Que al corregirlo te da unos rangos que te dice si está dentro de o hacia dónde va el perfil, un niño más hipo o más hiperreactivo. Y eso orienta un poco la intervención también, pero ya te digo que la interpretación de ese cuestionario, eso sí que bueno, para hacer algo en condiciones tendría que ser alguien que supiera un poco más. A nosotros, para nuestro trabajo del día a día, con ver los rangos y ver
en qué ítem ha contestado de una manera u otra y ya nos da mucha información, realmente. Bueno, pues voy a seguir. Ay, un momento. Vale, eso. Y vamos por aquí. Y la comunicación, bueno, sin comunicación no hay educación y sin educación no hay norma y bueno, y ya sabéis cómo puede ser un aula sin ninguna norma. ¿Qué ocurre? Yo no voy a hablar de lenguaje, voy a hablar de comunicación, de una comunicación funcional y de cómo eso tiene que ver con el tener conductas que llamen la atención de conductas autoagresivas. Hay que analizar bien qué respuesta tenéis vosotros cuando un niño emite esta serie de conductas y tener muy en cuenta que esta conducta es solo un síntoma, no es el problema en sí. El problema está en la causa y en el mantenimiento. Esto es un síntoma, esto es la punta de un iceberg que ahora veremos más adelante. Porque claro, hablo de conductas aprendidas porque después el niño, cuando ve la reacción que esa comunicación no funcional, que es una agresión, tiene en su medio, él lo aprende también. De ahí que hagamos un buen análisis y que la columna de consecuencias esté bien descrita. Bueno, los fármacos ya os lo he comentado, los efectos secundarios puedan estar teniendo, las características del contexto también lo hemos comentado, los agresores sensoriales que pasan desapercibidos para todos nosotros, pero que cuentan para ello, y los refuerzos, lo que acabo de comentar. Si este niño tiene una conducta inapropiada, una conducta autoagresiva, cuidado porque tiene una función, y a lo mejor esa función ahora está teniendo que ver con obtener un refuerzo, además de el alivio que él siente por dentro, esa liberación de endorfinas y todo lo que hemos comentado según su perfil, también puede estar siendo reforzada por algo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto es lo que os decía de las conductas y de la punta del iceberg. Si os fijáis, en la base hay problemas de comunicación. Hay una necesidad de estimulación sensorial, que es lo que os he comentado antes, en niños que son hiporreactivos. Y hay una gran necesidad de estructuración también. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de intervenir, que ahora lo hablaremos. Bueno, esto es lo mismo que os he comentado, que las causas suelen estar en los antecedentes, pero los aprendizajes están en las consecuencias y son los que mantienen esta conducta. Esto también es lo que os decía, que hay que tener en cuenta que la autolesión no es el problema. La autolesión es la consecuencia realmente de algo que hay ahí. ¿Cómo podemos intervenir? Tenemos que intervenir de manera multidisciplinar y sobre todo con un buen trabajo en equipo. Si este niño va a algún especialista, si podemos contar con su familia y con nuestro equipo de apoyo del centro, lo mejor es hacer ese trabajo en equipo, porque además es esencial. Por el tema de los aprendizajes, porque por un lado no se refuerce lo que por otro se está extinguiendo, por el tema de ver adecuadamente cuál es el perfil y ver esos antecedentes, qué detonantes hay en casa, aquí, para encontrar un patrón y realmente hacer una intervención eficaz. No sé si me estáis viendo bien, ¿puedo encender la luz? Sí, un momento. Bueno, entonces la intervención iría encaminada a todas esas características que hemos visto antes. Una buena dieta sensorial que llamamos, que al final es proveer de la estimulación necesaria al niño que tiene ese perfil sensorial. Los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Sara,
Pots posar un exemple de dieta sensorial, per exemple, en qualque nin que tu recordis? Bueno, pues sí, por ejemplo, lo típico bueno, yo antes trabajé mucho tiempo de Ubay, entonces cuando iba a las clases me decían, es que el niño no se está quieto, es que no se sienta. Bueno, quizá una buena medida de dieta sensorial sería, para esto hay muchos materiales, dependiendo de las necesidades, la búsqueda de sensaciones de ese niño, hay un mundo de adaptaciones y de materiales que podemos conseguir. Por ejemplo, para estos niños, o bueno, para estos niños, para el caso de un niño que yo tuve en concreto, con un perfil muy concreto, la medida que tomamos fue ponerle en la silla, entre las patas de la silla, una goma para que él, aun estando sentado, pudiese estar en movimiento. Esa fue una de las medidas que tomamos, de las más simples, y un ejemplo así sencillo que se puede llevar a cabo, porque realmente ese niño necesita esa estimulación. Pero Entonces, es que a mí a veces lo que me pasa, Sara, es que pienso que todos los niños necesitan movimiento, ¿no? Entonces, a veces creo que aquests infants enriqueixen, no? Enriqueixen que tu te plantegis fer, bueno, pues fer la teva assignatura o sea, te plantegis tu intervenir d'una altra perspectiva, no? Perquè claro, esa era otra de las medidas, el hacer otro tipo de dinámica, claro, pero eso ya implica esa percepción tuya, Aina. Eso está genial y es lo ideal y es a lo que vamos, hacia eso. Bueno, lo que se comenta, no sé si tenéis información o conocéis el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, claro, va encaminado a esto. Pero bueno, a veces no es posible, a veces, bueno, por las características del centro o del aula o de la situación o de los recursos, o bueno, que cada maestrillo tiene su librillo y hace las cosas según, pues hay soluciones para todo. Claro, que lo ideal es cambiar la dinámica, el hacer las pausas activas, el poder intervenir y poner, claro, eso es lo es ideal. que, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la COVID, les escoles, que els nins no se poden ni canviar d'aula, etc. Saps? Jo a vegades me dona aquesta sensació, no?, de jolines, que pareix que volen canviar en aquell nin que necessita, pues, això, aquesta dieta sensorial, però, jolín, jo penso que les persones d'UBA i o les persones que són orientadores mos han d'ajudar una mica a veure que canviem un poc el que tu dius, la dinàmica, no? Que en el final, que crec que hauria de ser així, no? Centrar-nos en canviar-ho de global i no anar nin per nin com a donant la seva dieta, perquè què feim? És a dir, els afermam a tots a la cadira. Claro, sí. Es que tal cual. Es que yo pienso igual. Pero Aina, también me he encontrado con muchas restricciones en los centros, entonces no es tan fácil. No, ja ho sé, ho dic para darte un poco de... Ya lo hemos dicho, sí. Pero bueno. Bueno, eso sería un ejemplo muy sencillo. Luego en casa también, pues por ejemplo, durante el confinamiento, que los niños necesitaban pues tanta movilidad y tanta actividad y no podían ir a los parques porque estaban cerrados, pues niños así, especialmente movidos, sí que hacíamos circuitos en las casas y me acuerdo que con algunos niños les dábamos como cartones de leche para moverlo por casa como si fuera un tren. Y al final el mover peso también es una sensación propioceptiva y también está dentro de una dieta sensorial y también es algo que los calma. Y bueno, hay muchas medidas así que son súper sencillas que se pueden aplicar también en una escuela. Bueno, y los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, que estoy segura que la gran mayoría los conocéis. El apoyo conductual positivo, que tiene que ver con eso, con descubrir qué función tiene para ese niño esa conducta y tratar de que la satisfaga, pero a través de otro tipo de conductas alternativas que sí que son adaptativas.
no como la agresión, la auto o la heteroagresión. Y esto, bueno, de tener en cuenta los problemas de salud que ya lo hemos comentado antes. Me imagino que como recurso conocéis el método Teach, que la verdad es que viene muy bien con niños que tienen trastorno del neurodesarrollo, con niños que tienen TDAH y TEA también, porque es una manera de cubrir esa necesidad de estructuración, de estructurar el medio físico, de estructurar la actividad que hace el niño en el aula. Aquí he puesto algunos ejemplos del medio físico, cómo podemos estructurar el medio, el aula, por ejemplo. Bueno, ahora con lo del COVID es que al final está todo un poco complicado, pero estos son pues ejemplos que se podrían llevar a cabo de alguna manera para fomentar esa estructuración del espacio. Si veis aquí, la estructura del aula, cada uno de los espacios, pues el trabajo 1 a 1, aquí. Ahora os he puesto alguna foto más, el trabajo independiente. Eso, ahora profundizaremos un poco cómo tiene que ser ese trabajo independiente para que sea realmente estructurado y le dé al niño una sensación de control, de que puede hacerlo y hacerlo efectivamente. La zona de transición, de juego, motricidad gruesa, actividades de grupo, que están ahora, me imagino que poquito, área de comida, cuarto de baño y otras áreas, ¿vale? Un ejemplo. Mira, esto es lo que os decía a la hora de hacer la actividad según el método Teach. A la hora de centrar la atención viene muy bien porque sigue también una estructura. Si veis en la foto de abajo, normalmente tienen a la izquierda los materiales que van a necesitar para hacer la tarea. Los hacen aquí siguiendo una secuencia que debe estar muy bien explicada antes y además con apoyo visual cada una de las partes de la actividad que debe hacer. Y luego a la derecha es donde colocan ya la actividad terminada, si son actividades así de mesa, claro. Entonces, para estructurar bien esa actividad tendría que responder a la pregunta de ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Explicárselo. ¿Cuánto tengo que hacer? 1, 2, 3. ¿Cuándo he terminado? ¿Cómo sé yo que ya está? Y cuando termine, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Entonces, aquí es otro ejemplo de un aula Teach en la que veis que tiene sus plafones aquí, sus paneles, con algunas instrucciones y que está todo señalado con imágenes de qué hay ahí. Bueno, no sé si me habré dejado algo por comentar, seguramente, pero ahora si queréis... Yo creo que una cosa, si puedo comentar, sí. Creo que la anticipación a las actividades, los horarios para estos niños, para Sí. evitar las conductas. Un momento, cuando feu la pregunta, per favor, us podeu identificar, deixeu nom i centre i després la pregunta. Sí, son un término del Centro de Educación Especial Joan Mesquida. Creo también importante la... Sí, eso, bueno, dentro de la estructura es como habéis visto aquí, aquí. Exactamente no aparece una agenda, pero sí, claro, podéis estructurar el día con los sistemas aumentativos de la comunicación, que son los pictogramas, y explicarle qué es lo que va a hacer, pues depende, ¿no? O solo en la mañana y después poner la segunda parte del día, o si creéis que vuestro niño lo puede comprender bien y mantener la atención para explicarle desde por la mañana cuál va a ser la secuencia de actividades todo el día, pues genial. Sí, por eso os decía, yo solamente quería dar una pincelada del método Teach, porque el método Teach da para mucho, 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 y porque lo tuvierais ahí como recurso, por si después a alguno le apetece profundizar en ello, pues que lo supierais, como lo del DUA que he comentado antes con Aina, el diseño universal de aprendizaje, que además un paisano mío, Antonio Márquez, el que sabe mucho de ese tema, y os lo apunto también ahí, por si os apetece. No sé si hay preguntas, voy a ver si encuentro el chat por ahí.
O si queréis podéis ir haciéndola, abriendo el micro y haciéndola. Yo creo que te pueden ir lanzando las preguntas porque en el chat no han hecho preguntas, ¿eh? Sí, bueno, hay una Nieves Portas que preguntaba, antes has hablado del perfil sensorial de una prueba, ¿no? A ver si podías decir el nombre concreto. El sensory, es que los autores no me lo sé de memoria. Tendría que mirarlo. Bueno, en todo caso, si me lo envías en un correo, yo luego Sí. lo remitiré a los participantes, ¿eh? Vale, sí, mejor. Claro, Hola. lo podria buscar, però bueno. Hola, el meu nom és Roser, del CEIP Pere Casasnoves, y bueno, mi pregunta es sobre la estereotipia de alumno TEA. No es una conducta autolesiva, pero que sí que es una conducta que invade mucho tiempo. Y mi pregunta es, ¿cómo controlar en qué momentos, si se tiene que dejar, si no se tiene que dejar? Hay mucho dilema en este aspecto, al menos en mi entorno. Ya Sí. está. ¿Cómo me han dicho que te llamas? Rosé, Ah, bueno, Rosé, tú después de haber escuchado esta presentación y haber hablado del análisis funcional, de que todas las conductas tienen sus funciones y de que los niños con TEA tienen ahí una disregulación importante y una dificultad para saber gestionar las situaciones, me preguntas por las estereotipias, que al final son otro tipo de conducta que para nosotros puede parecer disruptiva, aunque en principio no tienen un riesgo como las autoagresiones para ellos, y que también tienen su función en ello. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué función piensas tú que tiene esa conducta en ese niño? para mí es autorregularse, ¿no? Autorregular el tiempo, el entorno, el tiempo, a sí mismo. Pero Claro. es constante. Al menos en mi caso, tengo un alumno TEA profundo, sin comunicación alternativa, y constantemente mueve un objeto, cualquier objeto, Sí, como con... su pantalón. ¿El qué? Lo último no me he enterado. Aunque sea un cordón del pantalón, de una chaqueta, coger lápiz, cualquier cosa. Y claro, en su entorno encuentra constantemente algo para girar. Claro, claro. La pregunta que yo siempre digo, que yo siempre os hago es, ¿está limitando su funcionalidad el que haga eso en ese momento? Os pregunto, porque si en ese momento lo está limitando, es una conducta que no podemos permitir que se haga en ese momento, porque no lo está dejando hacer otra cosa que para su desarrollo es más importante. Pero habrá momentos en los que esa conducta para él, bueno, pues tiene su función, pero realmente no lo esté limitando. No es algo significativo que tú digas, es que lo está quitando de hacer no sé qué o de esta. Entonces, quizá es complicado, ¿eh? Porque, y más sin conocerlo, sin saber la situación, pero aún así es complicado decirte una receta general. Yo, pues sabiendo la función que tiene, intentaría buscar la dieta sensorial apropiada para este niño, para disminuir esas conductas. Y además de todo lo que hemos dicho, de una adecuada comunicación de necesidades, aún así seguramente lo harán en algunas circunstancias. Bueno, siempre que no lo limite, yo no le diría que no lo hiciera. Vale. Ahora tenemos a Mar Bauzá del CEIP. Sí, tengo el micro, ahora está. A Mar Bauzá del CEIP Buscatei, que pregunta, un niño con TEA de bajo funcionamiento cognitivo que cuando se pone nervioso se autolesiona mordiéndose los dedos de la mano, ¿cómo se puede trabajar? Bueno, pues mira, ahí también, bueno, ya sabéis lo mismo que he dicho antes, de analizar bien y todo, pero en cuanto al perfil sensorial de este niño,
habría que analizarlo, y también hay algunos dispositivos que se pueden utilizar. Hay que valorar, porque por eso no me gusta dar respuestas así. Pero existen mordedores y hay una gran variedad de pulseras, de colgantes, que puede ser una medida intermedia hasta que regulemos a este niño para que no se siga haciendo daño. Entonces, habría que enseñarlo bien a cómo usar el mordedor. Ojo, no es ponerle un mordedor y a morder, no. Entonces, cuidado, porque es verdad que estoy dando respuestas muy simples y me da un poco miedo porque no es así. Habría que, bueno, un profesional que sepa de esto enseñe al niño que primero el mordedor no lo va a tener disponible todo el tiempo. En fin, seguir un poco unas pautas, pero en el momento de que vaya al mordedor y que no se haga daño a sí mismo. Mientras que autorregulamos y hacemos un buen plan de intervención con él. Gracias, Sara. Y ahora hay una pregunta de Julio Lebrato de IESON PACS que dice: parece que las autolesiones en el caso de alumnos TEA son algo totalmente distinto de lo descrito antes por Cintia. ¿No hay nunca puntos en común? Bueno, sí que hay puntos en común, la funcionalidad, el encontrar alivio. Esto sí, lo que no hay es la culpabilidad, la planificación. Claro, también hay un poco características del mecanismo, hay detonantes, hay mantenedores de esa conducta. Claro, eso sí, al final es algo también endógeno, esa necesidad que viene de dentro y que tú no tienes recursos y lo hacen de esa manera. Eso sí que tienen en común. Perdona, Sara, soy Nancy del Instituto Santa María de Ibiza. Yo entiendo también que los alumnos con TEA de alto funcionamiento, que también suelen tener bastantes problemas de ansiedad y de síntomas depresivos, sobre todo cuando son más adolescentes también, imagino que también, no me he encontrado en el caso, pero imagino que también pueden recurrir a las conductas autolesivas, haciendo más referencia a la parte previa de Cintia, donde es una forma de aliviar todos sus problemas en el momento de hacer de las habilidades sociales, ¿no? De sus deseos por querer tener unas relaciones que luego tienen problemas y que fallan, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahí yo espero que cuando lleguen los niños a esta etapa de adolescencia ya se hayan trabajado las habilidades mentalistas, las habilidades sociales y se hayan puesto en marcha las herramientas necesarias. Porque, hombre, si no puede ser muy complicado. Un adolescente con conductas autoagresivas que no tenga estrategias para afrontar las situaciones y que no comprenda esas situaciones puede ser un problema. Entonces, realmente la intervención en niños con TEA siempre contempla esa parte súper importante de habilidades sociales y de habilidades mentalistas que comprendan. Y ahí dentro entra la parte emocional, que entiendan las emociones, que entiendan qué es lo que están sintiendo y ponerle palabras, que entiendan qué situaciones genera en la gente unas emociones y en ti esas otras emociones o las mismas o con diferente intensidad. Entonces ese trabajo tiene que estar siempre muy presente. Y ahora yo creo que ya será la última pregunta. Perdón, Sara, te quería comentar justo un caso de secundaria que es un poco complejo porque, bueno, es una persona que tiene 14 años, seguimos con crisis muy graves de autolesión, pero también de agresión hacia adultos o hacia el mobiliario del centro. Entonces, esta persona la mayor parte del tiempo tiene a una PT que supervisa su trabajo y más o menos lleva un registro del trabajo que va haciendo el alumno en el aula, pero no es un registro como el que tú nos has enseñado, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué persona puede hacer este registro? Porque, claro, yo soy la tutora, pero no estoy con él todo el día, porque en secundaria, tenemos diferentes materias, entonces no paso todo el rato con él y tampoco soy psicóloga, por lo tanto, desconozco si haría bien este análisis y, sobre todo, si también luego tendría estrategias para analizarlo correctamente. Entonces, nosotros seguimos trabajando con la familia y con servicios externos como EADISOC,
Pero claro, ante estas situaciones difíciles, normalmente no tenemos una consecuencia o castigo. Lo que solemos hacer es retirarnos y en ocasiones muy, muy extremas, lo que hacemos es recurrir a su madre, que desde el curso pasado siempre se ha establecido con el centro como referente para el niño, y cuando se producen estas situaciones, digamos que ella quiere que recurramos a él para que el niño, bueno, entra en crisis total, entonces, para que pueda salir de ahí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿crees que es conveniente establecer como unos límites o consecuencias desde el centro? Porque, claro, esta persona se va haciendo cada vez más mayor, además es muy grande y, claro, es muy difícil parar, bueno, pues su propia agresión o la agresión hacia los demás. Entonces, no sé, me resulta muy complejo actuar con esta persona y no sé, creo que vamos dando como un poco palos de ciego, porque creo que ese análisis previo no está hecho y los años anteriores que ha cursado como ha estado en diferentes colegios no se ha actuado correctamente. Claro, y ese aprendizaje lo lleva ya el niño en él. Efectivamente. Eso es así, claro, claro. Bueno, pues lo que tú apuntas, Teresa, lo primero sería hacer un análisis en condiciones y que lo haga la persona que más rabietas observa del niño, que más explosiones observa. Vale. Luego, claro, desde Adisoc, ¿qué os dicen? Es un niño que tiene medicación, que no tiene medicación porque no... Sí que tiene medicación. De hecho, por ejemplo, tenemos muchos episodios donde se duerme durante algunas horas del día precisamente por esa medicación, porque de hecho no llega a las 8 nunca. Creo que siempre, o sea, suele llegar un poco más tarde y bueno, y este año tenemos muchos progresos porque sí que más o menos cumple el horario establecido. Claro, la rutina al final es súper importante, pero bueno, el caso es que habría que indagar más sobre esas causas internas del niño, porque, bueno, por los ciclos del sueño que tú me estás diciendo, que eso afecta también, y lo hemos comentado en las causas, por los fármacos que están tomando, que por lo que también me cuenta, igual no está muy bien regulado, que cuesta calibrar los fármacos muchas veces. Y por toda la parte de aprendizaje... hombre, está complicado y ahí hay mucho trabajo por delante que hacer y sí, tendrá que ser en equipo, pero hacer bien el análisis y empezar por las causas y por lo que está manteniendo, porque ya la fase de explosión, pues bueno, intentar que no se haga daño y que no se haga daño a nadie. Pero mientras, es que si no es tal cual, si no es dar palos de ciego. Por aquí y por allí, al final no se està dando con la tecla. Sí, moltes gràcies, Sara, i moltes gràcies als participants. Jo volia recordar que en tots els centres educatius tenim un equip d'orientació amb un psicòleg o un pedagog, que és molt important comptar i col·laborar amb ells, així com fer feina en xarxa. Ens han passat adreces que poden també fer consultes i també la Conselleria d'Educació, evidentment, en el servei d'atenció a la diversitat. Jo crec que fins aquí arriba el nostre temps, ja són les 6:30 i moltes gràcies, Sara, moltes gràcies, Cíntia, per la vostra tasca, per la vostra presentació i tant els participants com jo us agrairem si quan tingueu un moment us podeu compartir la presentació i evidentment jo la passaré als participants. I moltes gràcies. Si voleu afegir alguna cosa, Sara o Cíntia, i ja deixem per acabar la sesión. Bueno, Aina, agradecerte la invitación. Sé que ha habido alguna pregunta que creo que nos querían hacer. Yo con mucho gusto me pueden escribir a mi correo, va a estar en la presentación y cualquier información adicional. Y nuevamente la conexión no ha estado bien, pero bueno, hemos hecho lo que se ha podido. Sí, al final se ha arreglado, Cíntia, y con la presentación más o menos se te oía a medias y ibas mirando el texto y ha sido solo al principio, Por tanto, no ha sido tan grave, creo yo. Y si no, pues, como tú dices, tienen tu correo y que te pregunten la parte que no han entendido. Pues muchas gracias.